Vamos a conversar de medicamentos de alto costo con el doctor Juan Cereta. Juan, buenas tardes, gracias por atendernos una vez más. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un gustazo recibirte. ¿Cómo anda, Juan? Igualmente. Queríamos, hablar con vos de todo el procedimiento que se da para poder acceder a los medicamentos de alto costo. A raíz de la visibilidad que ha tomado el caso del virólogo Gonzalo Moratorio, queríamos que nos contaras y terminar de entender el proceso por el cual un paciente hace el reclamo, después se puede apelar, hay otra instancia más y sobre todo los plazos que van corriendo. Contanos un poquito cómo es el proceso, Juan. Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que hay medicamentos de alto costo que están cubiertos por el sistema, es decir, que lo financia el Fondo Nacional de Recursos. En esos casos, los pacientes en general no se enteran ni quién lo financia, simplemente el médico lo indica, llena un formulario, lo envía por el sistema web del Fondo Nacional de Recursos, es aprobado rápidamente y el paciente recibe, cuestión de días o a veces de horas, el medicamento que necesita. Los problemas se generan cuando el paciente necesita un medicamento que no está en ese listado de lo que financia el Fondo Nacional de Recursos y tampoco está en el listado que pagan los prestadores, es decir, en las antiguas mutualistas en el ámbito privado y ACE en el ámbito público. Entonces ahí entramos en el escenario del problema cuando yo sé que necesito algo que no me lo va a dar el fondo y que no me lo va a dar la mutualista. Por lo tanto, lo primero es averiguar cuánto sale y ahí es donde entra a tallar la eventual imposibilidad económica de hacer frente al precio que tiene ese medicamento. ¿Por qué entra a tallar? Porque el artículo 44 de la Constitución, en su inciso segundo, establece una obligación del Estado de proporcionar gratuitamente las prestaciones de salud solo a dos porciones de personas, a los indigentes y a los carentes de recursos suficientes. Entonces, aquel que esté en situación de indigencia, por supuesto, pero aquel que es la mayoría de la gente que se encuentra en la situación de carecer de recursos suficientes para hacer frente a esa erogación, ya no se trata de ser de determinado nivel socioeconómico, sino de carecer de recursos suficientes para hacer frente a la erogación que necesito. Esa porción está protegida por la Constitución y el Estado le debe dar gratuitamente esa medicación o esa prestación de salud, que puede ser otra cosa que no sea un medicamento. Juan, antes de seguir, entonces, para precisar sí. eso, ¿qué es lo que se pide para cotejar el tema de los ingresos? Porque también está eso, no es ojo que se hace. Claro, porque la Constitución dice el que carezca de recursos suficientes. ¿Qué es carecer de recursos suficientes? Bueno, claro, es una expresión que merece ser interpretada. Lo que para mí puede ser carecer de recursos suficientes, para otro no. Incluso en el ámbito de la justicia, que es donde va a terminar esto, hay distintas posiciones. Hay quien dice, bueno, aquel que tenga que deshacerse de todo lo que hubo durante una vida de trabajo carece de recursos suficientes, y esa sería como la interpretación más amplia, y hay otros que dicen, no, bueno, nadie va a tener que vender la casa donde vive para comprar un medicamento, nadie va a tener que vender el vehículo en el que se moviliza para comprar un medicamento, pero ya si salimos de ese escenario y, no sé, el paciente tiene una casa en la playa, o tiene ahorros en el banco, aunque sean los ahorros de toda una vida, en principio tiene que disponer de eso y no es carente de recursos suficientes. Esa es una cuestión que va a interpretar cada juez que a uno le toque. Aunque a esta altura ya hay criterios bastante uniformes respecto a esto en la mayoría de los juzgados. Entonces, volviendo a ese íter cronológico, el paciente se entera que necesita algo que no está, habitualmente el médico ya le advierte que ese medicamento no está cubierto, tiene que conseguir un abogado. Eso es lo primero. Ese abogado que consiga va a presentar una nota en el ministerio y en el fondo pidiendo que le den el medicamento, aunque ya sabe que le van a decir que no, pero tiene que hacer eso, porque eso es lo que le va a habilitar iniciar el juicio de amparo, la negativa del FNR o del MSP a darle el medicamento. Entonces se presenta ante un juez y le dice, yo necesito esto, me lo mandó mi médico, tiene respaldo científico, no es algo experimental, es algo que ya se utiliza en el mundo. Yo no tengo cómo pagarlo, yo se lo pedí al Ministerio del Fondo, me dijeron que no, por lo tanto recurro a la justicia. Cuando presenta esa demanda, que se la tiene que presentar cuando ya le dijeron que no, el juez cita una audiencia a lo máximo para 3 días siguientes. O sea, el juez tiene 3 días de plazo para citar una audiencia. En esa audiencia el paciente puede que tenga que ir o puede que lo exoneren de ir, depende del criterio de cada juzgado, pero es muy probable que tenga que ir el médico a explicar por qué necesita esa medicación. Y que la indicó, digamos. Sí, está clarísimo. Y 24 horas después se dicta una sentencia de primera instancia. Si esa sentencia condena, ya el condenado, FNR o MSP, va a tener que enviar el medicamento al prestador de salud de ese paciente. Luego, esa sentencia puede ser apelada por el que perdió,
Muchas veces también se plantean inconstitucionalidades, hay una serie de trámites que vienen después, pero lo importante es que si se obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, mientras discutimos todo eso y seguimos la discusión, el paciente ya va recibiendo la medicación porque la apelación de la sentencia no suspende la obligación de cumplirla. Y eso es un elemento muy especial del amparo, porque permite que el paciente, mientras se sigue discutiendo apelaciones, etcétera, 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 ya está recibiendo la medicación. Teniendo en cuenta que lo que está en juego es la salud de una persona, la diferencia entre la vida y la muerte o la calidad de vida de esa persona, ¿qué tan rápida es la justicia para tratar estos temas en particular? Yo creo que la justicia es bastante rápida en términos de la justicia, ¿no? Uh-huh. En términos de velocidades de la justicia, porque vos fíjate que desde que el Poder Judicial recibe una demanda, a los 3 días ya tiene audiencia y 24 horas después, o 48 a lo máximo, ya tiene la sentencia. Quiere decir que en una semana se resuelve. Claro, puede haber alguna situación de salud en la que una semana sea un tiempo demasiado precioso como para perderlo, pero en términos de lo que dura cualquier proceso judicial, digamos que es muy rápido. Claro. Juan, ¿y para tener idea del universo de personas que están en esta situación, cuántos recursos se han presentado en los últimos tiempos en comparación año a año? ¿Cómo son las cantidades? Bueno, en el 2025 llegaron creo que a 2.400 recursos de amparo, y seguramente en el 2026 se siga creciendo ese número porque ha venido creciendo, no con la velocidad que al principio. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos en el 2012, la cantidad de amparos ese año fue 56, y así se duplicó y después se triplicó y después siguió sumando y subiendo y hoy estamos, ya te digo, seguramente en el 2026 sean más de 2.500. Bien, porque a raíz de casos de pública notoriedad, sin manejar nombres y apellidos, no importa, lo usábamos el caso de Gonzalo Moratorio para poder ejemplificar situaciones que están viviendo otras tantas personas, ¿no? Y sabemos cómo vos estás en el tema, por eso queríamos un poco explicar los procedimientos, los plazos que hay, porque a veces al ser alguna figura pública que está metida en esto, se generan suspicacias de plazos, tiempos y cuestiones que se piden, que no se piden, apelaciones. Entonces queríamos, por lo menos, despejar algunos datos. Claro, lo que ha pasado en el caso de él, por lo que yo conozco, ha sido lo que ocurre con cualquier caso, ¿no? Uh-huh. Pero hoy yo, por ejemplo, tuve 4 audiencias de amparo, o sea, participé en 4 amparos en el día de hoy. Claro. Es decir, el volumen ha aumentado de manera considerable y ya se ha transformado en un mecanismo, digamos, habitual de acceso a prestaciones de salud, al punto tal que nosotros en la facultad, en este momento, además del grupo que históricamente atiende amparos, nosotros nos hemos instalado con un equipo en el Hospital de Clínicas y atendemos todos los viernes a los pacientes de la cátedra del Hospital de Clínicas para que no tengan que ir a la facultad. Es decir, ni bien el médico le indica, y viene la cátedra de oncología, un profesor de la cátedra le indica el medicamento, ese mismo día y en ese mismo lugar ya lo atendemos nosotros con el equipo de la facultad y ya estamos presentando el amparo para tratar de acortar esos tiempos que son preciosos en términos de salud muchas veces, ¿no? Sobre todo en oncología. Claro, totalmente. Muy bien. Juan, como siempre, un gustazo hablar contigo. Gracias por siempre echar luz sobre estos temas. Gracias a ustedes, la verdad que siempre es un placer conversar con ustedes y los felicito por la altura que siempre tienen para todos estos temas tan sensibles. Muchas gracias. Juan, muchas gracias.